Muchas gracias por venir nuevamente. Mi nombre es Wilmar Zapata Londoño. Soy director de negocios de energía en ingeniería especializada IEBSA. Aprovecho pues para comentarles que básicamente IEB es una empresa de consultoría, una empresa desarrolladora de proyectos. Dentro de su organización básicamente tenemos tres negocios: el negocio de industria encargado de todos los temas que tienen que ver con la industria productiva, manufacturera y demás en el país. En todos los ayudamos en todos sus temas de procesos, en sus temas energéticos y en sus temas de ingeniería. Tenemos el negocio de infraestructura, todo el tema de ingeniería de diseño de subestaciones y líneas de todos los niveles de tensión, y el negocio de energía, que es a cargo de quien está esta presentación el día de hoy, que nos encargamos de todos los procesos de las empresas en cuanto a temas de mercado, temas regulatorios, estudios eléctricos, estudios energéticos y particularmente todos estos temas que tienen que ver con generación. Básicamente esta invitación responde, digamos, a una serie de presentaciones perdón, que se vienen realizando por parte de IEB, que hemos identificado que son de gran necesidad y de gran interés de las diferentes empresas. ¿Ah? Es decir, por los procesos que nosotros llevamos de consultoría y proyectos con ustedes, entonces identificamos esto incluso por solicitudes de ustedes mismos. El día de hoy, entonces, queremos presentarles básicamente un tema que, dada la gran dinámica que tiene el sector de generación hoy en día y también el sector regulatorio, normativo e institucional, que está cada día organizando mucho más el tema que tiene que ver con toda la entrada de proyectos de generación. Entonces queremos contarles a ustedes un poco esos elementos básicos, fundamentales y ciertos detalles que se deben de tener en cuenta a la hora de que los proyectos entren en operación en el Sistema Interconectado Nacional. Es decir, esto lo hacemos básicamente en la línea de tiempo, empezando desde lo que es el cumplimiento del acuerdo CNO 1224, el cual es un compromiso que tienen las empresas 90 días antes de su fecha de puesta en operación, de empezar a cumplir unos requerimientos tanto regulatorios como de acuerdos del CNO, normativos y demás, en los cuales se ha estructurado esto y que van soportados básicamente en unos proyectos, en unas pruebas, en unos análisis que las empresas deben de realizar para poder cumplir con estos requerimientos, que son requerimientos muy precisos en el tiempo y en los estudios que se deben de realizar, y sobre unos formatos y unos procedimientos que se deben de hacer ante XM, sea el CND y la ASIC, y todos que están normalizados con las regulaciones CRE y con acuerdos del CNO. Entonces, aprovechando, digamos, esta gran diversidad de temas que se tiene para esto, el día de hoy nos va a acompañar Rolando Guisao. Rolando Guisao, él es el líder del área de generación, que tiene que ver con todos los temas de pruebas de generación, de puesta en servicio de generación, de todos los temas de controles de PSS y los temas de modelación y simulación. Rolando Guisao ya lleva con IEB más de 12 años. Él es ingeniero electricista de la Universidad de Antioquia, con especialización y maestría en sistemas de potencia, y es la persona que viene liderando todos estos temas y que muchos de ustedes lo conocen. Él nos va a contar entonces cada uno de estos temas en la línea de tiempo. La idea es que ustedes nos realicen las preguntas en el chat. Ahí está el icono donde dice, donde está el signo de interrogación.
Por ahí nos pueden ir haciendo las preguntas y las mismas se les dará respuesta al final de la charla. Entonces, de nuevo, un agradecimiento. Tenemos confianza en que esto va a ser de gran provecho para ustedes y los dejo con Rolando Guisao, que nos va a contar acerca de todos estos temas. Muy buen día. Hola Wilmar, buenos días a todos. Primero que todo, quisiera agradecerles por la asistencia, el acompañamiento en esta charla que como lo mencionó Wilmar, es un incentivo para estar dictando y pues muy contentos de tenerlos aquí, el acompañamiento. Esperamos que sea de gran provecho. La normatividad aún es nueva, son temas que a nivel regulatorio, a nivel de país también son muy nuevos y con la diversificación de la generación en el sistema, con el ingreso de los nuevos proyectos de generación. Entonces son temas nuevos, hay desafíos interesantes y pues aprovechando estas condiciones, el crecimiento de la regulación, em, fortalecer los conocimientos, tanto técnicos como regulatorios para hacer posible el ingreso de diferentes generaciones al sistema, hacer el sistema de transmisión nacional más robusto y a partir de ello tener una matriz energética diversificada, competitiva y mirarlo también desde el punto de vista ambiental para mejorar en este tema a nivel de país. Básicamente vamos a profundizar en el acuerdo CNO 1214 emitido en el año 2019. Esta regulación se enfoca básicamente en los ítems asociados a transmisión y generación. Es muy importante enfocar que la charla va dirigida directamente a generación. Sin embargo, es importante resaltarles que prácticamente la misma metodología aplicada a estos ítems de generación es muy similar a la aplicada a la transmisión. La resolución, hay que mencionar que es muy completa, dirigida y enfocada básicamente en los requisitos que se deben de cumplir. En la misma se expone de manera muy amplia estos requisitos, los diferentes acuerdos que se deben de cumplir y también especifica los tiempos, condición muy importante a la hora de proyectar un cronograma y de entrada en operación de un recurso de generación. ¿Esto por qué? Por las diferentes etapas que tiene el mismo, no solo desde la técnica en la construcción, desde la ingeniería de desarrollo, sino también desde la parte regulatoria, todos los requisitos que se deben de cumplir y también enfocarse en la parte de pruebas que se tienen que validar para la aprobación de la misma generación o proyecto como tal. Es importante indicar que la resolución tiene tres aspectos muy importantes que se enfocan básicamente en los requisitos que se deben de cumplir, el alcance de los mismos y las responsabilidades de los diferentes actores que van a participar allí. Entonces, dada esa división, se tiene un complemento importante. Se pueden empezar a manejar diferentes etapas, como lo mencioné ahora, la regulación da una visión amplia, digamos que de entrada podría sacarse o facilitar la ejecución de un cronograma, si bien desde la misma consecución de un proyecto de generación o cualquier otro proyecto que implique la conexión de un elemento al sistema de transmisión nacional, nos da una visión amplia de lo que se debe hacer, facilitando en gran medida que los diferentes interesados de dicha conexión tengan una visión amplia de lo que se debe hacer
en qué tiempo se debe hacer, planificar las pruebas y todo esto posiblemente transmitírselo a los fabricantes de equipos, planificación de pruebas también de puesta en servicio. También digamos que en esa misma visión, como lo vamos a ver en la presentación un poco más adelante, de pronto anticipar o por lo menos desarrollar de manera anticipada algunas pruebas que si los tiempos de ejecución, instalación de equipos y pruebas de funcionamiento lo dan la posibilidad, se podría hacer dando un gran margen de tiempo para enfocarse en la operación comercial de la unidad. Como lo mencioné al inicio, el objetivo primordial es la puesta en operación comercial de una planta de generación. Eh, Esta presentación se enfoca en tres pasos muy importantes, que es el inicio, que está muy enfocado en la consecución, garantías del proyecto, hacer básicamente la formalización del mismo. Y ya sigue una segunda etapa que básicamente es, como se menciona ahí, es coordinación de actividades, entrega de información y una tercera que está asociada a la fecha de pruebas a la fecha de puesta en operación. Entonces, con base en eso, en estos tres ítems que básicamente la regulación los entrega, eh, partimos de los diferentes ítems relevantes que se deben de cumplir. Como lo mencioné ahora, uno de los ítems importantes que se tienen son las responsabilidades de los diferentes actores. En este caso, digamos, por lo menos el promotor del proyecto, luego el promotor del proyecto de transmisión o de generación según aplique. Si es de generación, ya la consecución, si en agente de generación para su representación y entrega de información. También el transportador, que tiene un papel muy relevante y básicamente lo estaríamos asociando a la etapa 1, donde daría el visto bueno de la conexión de un proyecto como tal, digamos en este caso una generación sin importar su tipo, hablemos de generación como tal convencional o renovable, y que entregaría el aval para la posible conexión y la utilización de los diferentes activos para la conexión del mismo. Y también un factor fundamental es el CND, el cual es el encargado o actor en el cual converge toda la información de estas tres etapas que vamos a estar mencionando. Como lo mencioné ahora, esta etapa básicamente es de consolidación del proyecto, formalización del mismo y seriedad del mismo. Digamos que en esta etapa pues ya se tiene un desarrollo previo en el cual ya se da garantía de que el ingreso de este proyecto como tal desde el punto de vista de operación en estado estable, en estado transitorio e inclusive desde el punto de vista económico, no tendría eh, efectos negativos para su implementación en el sistema. Entonces, partimos del hecho de que ya la UDME ha dado el visto bueno de la conexión del mismo y se procede con esta etapa que básicamente la retomamos con la parte de garantías resumida, básicamente, o resumida no, expuesta en su totalidad en la CREC 075, también la inscripción del agente generador, esto como lo mencioné ahora, dependiendo del tipo de usuario que se vaya a conectar a la red, en este caso puntual como lo mencionamos, agente generador. De igual forma, en la resolución 1214 especifica de manera, en su primera tabla, especifica también el tema de inscripciones, garantías para la parte de transmisión. Entonces, también acá, en la parte del agente generador, una vez ya consolidado, si es existente, pues básicamente no habría ningún inconveniente, pero si es nuevo, pues ya tendría que hacer todo el procedimiento de inscripción como tal y proceder a, a solicitar la reunión de inicio, en la cual pues los participantes fundamentales, en este caso como lo mencioné ahora, el CNE como parte fundamental, el operador de red o el transmisor que entregue el punto de conexión,
Y también un punto importante es transversal, que es el consultor, en este caso pues se enfocaría en la parte del estudio de coordinación de protecciones, que es transversal a todas las actividades que vamos a hacer. Es un punto importante porque estaríamos hablando de la confiabilidad de la red al momento de conectar el proyecto. Lo menciono como transversal por el hecho de que debe ser revisado no solo por el CND, sino también por el transmisor o operador de red en el momento que sea necesario, o sea, básicamente antes de la fecha de puesta en operación. Esto va muy de la mano también con la operación correcta del sistema. Vamos a ver que todo lo que resume la resolución como tal está muy enfocado en la planeación operativa del sistema, no solo en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. Como lo vamos a visualizar, hay una serie de información que básicamente alimenta la base de datos general que maneja en este momento el CND, con la cual se tiene topología, elementos de control, lo que facilita también poder proyectar el desempeño del sistema no solo en condiciones de estado estable para validar las posibles proyecciones de expansión de la red, sino también en estado transitorio, con lo que da facilidad de, de prever qué equipos del sistema se pueden maniobrar, se pueden mejorar u optimizar en su parametrización para disminuir, puede ser, oscilaciones de sistemas de potencia, también dar viabilidad para conexión con otros países. Entonces, también visualizar esas condiciones eh, que podrían darse desde el punto de vista de análisis técnico en estado estable y transitorio, como lo menciono. Aquí también está importante lo que acabo de mencionar, que es la entrega de información técnica preliminar, que es muy importante tener en consideración esto, que básicamente preliminar hace referencia a los diseños conceptuales que puede entregar los diferentes fabricantes. Es muy importante tener la salvedad entre preliminar y definitivo porque hay un amplio desempeño entre estas dos definiciones, como lo vamos a ver para los diseños definitivos. Para la información definitiva, la misma debe estar sustentada por pruebas en campo, que también pues, en el transcurso de la charla vamos a mencionar la importancia de la misma, si bien se tienen tiempos establecidos, también hay que considerar algunos aspectos que pueden surgir durante el desarrollo de las mismas y el desarrollo de protocolos de estas también. Entonces, con base en lo que acabo de mencionar, la información preliminar, por lo menos para la generación hidráulica y térmica, se almacenaría en los formatos expuestos en la resolución PNO 1429. Caso similar para la eólica y solar, también en el mismo acuerdo, pero a partir estaríamos diligenciando el anexo 4, que estaría enfocado básicamente en este tipo de tecnologías. También hay que tener muy en cuenta el cumplimiento de la CREC 060 y todos los acuerdos asociados a este tipo de tecnologías, llámese pruebas para validación curva de capabilidad, capacidad máxima, desempeño de potencia, de tensión, están consignados en la CREC 060. Y también hay un ítem final que indica los modelos de simulación preliminares. Entonces, este punto es muy importante, como digo, son diseños preliminares, diseños conceptuales, pero que de igual manera van cobrando relevancia porque estamos hablando que esta normatividad está muy enfocada también en la planeación operativa, que también va impactando la misma confiabilidad de la red porque estamos hablando de la planeación del sistema, monitoreo del mismo. Entonces, la entrega, continuando, entrega de información básica
también implica una copia del concepto de conexión de la UNI, el alcance del proyecto ya previamente conceptualizado, digamos que esta información ya estaría concebida desde el mismo desarrollo del estudio de conexión, que también entregaría listados de activos de conexión y una fecha de puesta en operación. Acá indica completo escalonado dependiendo cómo vaya a ingresar el proyecto, sea una sola etapa o en etapas escalonadas. Siendo aplicativo esta última, pues se tocaría indicar las fechas estimadas para cada una de las etapas. Eh, y como último, pues la ubicación. Como mencioné, toda esta información es consignada desde el mismo concepto o entrega de información a la UNE. También es fundamental, hay una información adicional y que definitivamente es un poco más completa, que está asociada a los proyectos solares, donde indica eh, promedios anuales básicamente para la irradiación global horizontal, irradiación del panel de los módulos fotovoltaicos, la temperatura ambiente y temperatura de los módulos fotovoltaicos. Esta información textualmente tomada desde la resolución indica básicamente estos ítems. Digamos que esta información ya es previamente conceptualizada, con lo cual se tomó la información para saber la potencia de la planta como tal. De manera análoga, para las plantas eólicas también va tomando una información similar, también para promedios anuales, que también está enfocado con la temperatura ambiente y la velocidad del viento en altura de buje. Dependiendo eso también de su ubicación y diseños preliminares o ingeniería preliminar pues de los diferentes elementos de generación. También un tema muy importante son los diagramas unifilares y enfocando también el área de influencia del proyecto. Digamos que cuando hablamos de área de influencia del proyecto es un tema que es un poco abierto. Sin embargo, para los diferentes estudios que se hacen a nivel general, por lo menos desde esta etapa inicial donde está incluido el estudio de conexión, se debe considerar como tal toda la topología del sistema de transmisión nacional, haciendo los análisis, digamos, en una parte acotada, pero ya hablando de resultados e impactos como tal. Entonces, hablar de área de influencia del proyecto, pues digamos que sería el área en la que el proyecto como tal tiene mayor impacto, sea a nivel de tensión, sea a nivel de cargabilidad, sea a nivel de pérdidas o inclusive desde el punto de vista de control de tensión, con el tema de la potencia reactiva que pueda entregar o la que pueda absorber dependiendo de las condiciones operativas que pueda presentar el sistema. Entonces, básicamente es esta condición, lo que mencionaba, diagramas unifilares, básicamente con la zona de mayor impacto que pueda tener el proyecto como tal. Bueno, entonces pasamos a la etapa 2. Es muy importante esta etapa porque acá ya vamos a tener en consideración lo asociado a las pruebas de puesta en servicio. Digamos que la resolución es muy completa y es muy relevante hacer esta salvedad en este punto porque los tiempos aquí representados y plasmados de la resolución son tiempos e información que es de obligación para el cumplimiento de la entrada en operación de un proyecto como tal, llámese de generación u otra tecnología como tal. Aquí estamos hablando o estamos especificando las pruebas iniciales que se deben de hacer. Acá en esta etapa, digamos que el proyecto ya tiene un porcentaje de adelanto bastante amplio. Digamos que en esta etapa ya básicamente está o a pocos ítems o a pocos
actividades para su energización. Digamos que acá ya la parte eléctrica, la parte de comunicaciones, control, protección, ya debe estar básicamente en su etapa de finalización. Acá es muy importante lo que les mencionaba al inicio, de que la resolución con estos tiempos también da una facilidad también al, a la gente que está eh, al frente de la entrega de este tipo de proyectos, y el porqué es el siguiente: ya te da un tiempo, puedes hacerle mayor gestión a la entrega de los diferentes hitos que componen un sistema, que componen un proyecto de generación. En este caso, miren que eh, para esta etapa indican que por lo menos que para la concepción de las pruebas de puesta en servicio, 30 días calendario antes previos, pues ya por lo menos se tiene que dar cumplimiento al CNO 1214, el cual se especifica de las señales a las señales SOE. Entonces, validando esta condición con el CND, que estas diferentes señales puedan puede darse la comunicación, puede darse las diferentes maniobras, que los protocolos especificados en dicho anexo se cumplan y de a cabalidad el cumplimiento del mismo. Lo mismo, de manera general, también acá, hablando también de sistemas de monitoreo, las señales del SCADA, también haciendo énfasis en el anexo 4 de la resolución que estamos trabajando en este momento. Y también acá retoma también el diagrama unifilar del proyecto con la nomenclatura operativa. Estos son uno de los hitos más importantes: 30 días a entregar calendario previos a la prueba de puesta en servicio. Entonces, estaríamos hablando de que el proyecto pues ya tendría una concepción bastante amplia, hablando de que prácticamente está a su punto de energización como tal. Y siguiendo con la misma línea de tiempo, 10 días hábiles, estaríamos hablando que la gente coordina con el CNE las pruebas de telefonía. Esto también dependiendo del modo de conexión que se vaya a dar. Es muy importante también la aplicabilidad de los diferentes proyectos de generación. Podríamos estar hablando de proyectos que pueden ser despachados centralmente o no centralmente. Entonces, esta norma aplica para ambos, dando particularidades para las mismas, dependiendo básicamente en los monitoreos de las señales principales eléctricas que sirven para el control y maniobra de la red. Pero esta normatividad aplica a ambas. Como mencioné, pues ya en comunicaciones con el CNE se dará la claridad en su debido momento de que si es necesario estas o no. Y de igual forma, como mencionaba, estos dos hitos que menciona esta línea de tiempo, pues entonces es la prueba de líneas de telefonía y comunicación de resultados satisfactorios de dicha prueba. Digamos que el protocolo de esta no es un poco, no es un poco completo, estamos hablando de un protocolo de comunicación como tal, pero miren que tiene por lo menos un tiempo estimado para la aplicación del mismo. Ya 7 días calendario, estaríamos hablando de la aplicabilidad de la resolución CREC 121 del 98, específicamente el artículo 2, donde se debe constituir el certificado del transportador aprobando conexión y capacidad en megavatios, fecha establecida en contrato de conexión para la fecha de puesta en operación. Aquí la importancia de tener un sistema de gestión, monitoreo desde la parte interna al proceso de desarrollo de la central, y también de forma paralela, no solo en actividades de instalación de equipos como tal o puesta en servicio, sino también un cronograma regulatorio, porque vemos que cada etapa, podríamos asociar cada etapa de la construcción de una central con una etapa regulatoria, que también tiene unos tiempos que se deben de cumplir. Sabemos que las dificultades que puede presentar un proyecto de generación si no se entrega o no llega en la fecha estimada, y más si de pronto puede tener obligaciones de entrega de energía firme. Entonces,
Esas complicaciones se verían tanto a nivel económico para el promotor como también a nivel de dificultad a nivel de país. Entonces, es esta la facilidad que también entrega esta resolución de tener de manera paralela esos dos cronogramas, siendo ambos obligatorios, uno desde la etapa contractual y otro desde la parte regulatoria. Y por último, previo a las pruebas de puesta en servicio, la subestación de conexión debe estar declarada en operación. Eso es otro paso que también se debe dar, que también hay unos hitos importantes para el desarrollo de la misma, contemplados también en la parte regulatoria, no solo cumplimientos del CNO, sino también RETI para la aplicación para entregar para hacer esta declaración. 5 días hábiles tenemos que la gente solicitará al CNE la realización de pruebas de supervisión simulada. Es muy importante y más en esta etapa con el cambio de políticas, por lo menos de consignas a nivel nacional, adelantándonos un poquito al tema ya de energización, que previo a cualquier maniobra que implique entrega o de potencia activa al sistema o control de tensión del mismo una vez se esté entregando, suministrando energía a la red, pues estas consignas tienen un tiempo estimado para lo mismo, para hacerse efectivas. Y también pues, estaríamos hablando del tema comercial como tal, porque también habría un beneficio para el agente generador con estas consignas. Entonces, esta parte está asociada a las pruebas de supervisión simuladas. También el CNE emitirá comunicación en el resultado satisfactorio de las mismas pruebas de supervisión. Entonces, de igual forma, como lo hacían o se estima para las pruebas de telefonía, acá el CNE también emitirá el concepto favorable. La resolución, como lo mencioné, como se mencionó al inicio, pues tiene diferentes requisitos enfocados al usuario, a los agentes y al CNE. El CNE también tiene condiciones de cumplimiento, o sea, tiene tiempos estimados para emitir este tipo de conceptos que también están básicamente regulados en este acuerdo. Y acá el cronograma de pruebas de puesta en servicio, que acorde a la resolución CREC 121 del 98, pues también tiene un punto muy importante, no solo a nivel regulatorio, sino también a nivel de agentes. ¿Por qué? Porque es un tiempo en el cual posiblemente vas a estar conectado a la red, vas a entregar potencia, es donde se van a validar que todos los elementos que componen la central estén funcionando de manera adecuada, en el cual pues si hay que hacer ajustes se deben hacer, y es pues digamos que es un punto entre comillas estresante por el hecho de que es donde se presenta el mayor número de cambios digamos que puede ser en arquitecturas de control, en elementos de protección, en fin, todo lo que compone todas este tipo de pruebas para una prueba de puesta en servicio. También acá hay un punto que es de resaltar, que es la validación del cumplimiento del código de medida asociado a la CREC 038 del 2014, que también está asociado previo a las pruebas de puesta en servicio. Eso es un punto que se debe considerar. Entonces, por lo menos para las pruebas de puesta en servicio, miren que hay un tema muy asociado básicamente a las comunicaciones, tiene su fin, claro está, porque todo este tipo cuando hablamos de conexión de un proyecto como tal al sistema de transmisión nacional, pues prima la confiabilidad de la red. Entonces, bajo este punto de vista, la comunicación, sea entre centro de control de la central con el CND, es fundamental. Entonces, por eso se le da tanta prioridad, tiene un tiempo de ejecución más amplio con respecto a las demás actividades, pero es enfocado desde el punto de vista operativo de la red. Bueno, en esta etapa, ya previo a básicamente
a la última etapa de la consecución del proyecto, hablando desde el punto de vista regulatorio, que lo hemos denominado en esta tercera etapa. Es muy importante que la etapa previa, que fue todo el tema de coordinación de actividades para la incorporación del proyecto, pues ya esté a satisfacción, pero aquí ya es muy importante pues la información a suministrar previo a esa fecha de pruebas fecha a, esa, a la fecha de las pruebas en la cual se daría el visto bueno para la conexión del proyecto y básicamente continuando con la misma línea de tiempo, entonces estaríamos hablando básicamente de la aplicación de la CREC 083, en la cual básicamente se enfoca en coordinar con el CNE la verificación de la recepción de señales de supervisión, comunicación con el resultado satisfactorio de la recepción de las señales de supervisión. Esto muy enfocado a lo que mencionaba hace un momento en la confiabilidad de la red y posible maniobrabilidad de la misma. Todo esto, también el cumplimiento de la CREC 075, que básicamente se enfoca en el cumplimiento de la capacidad asignada en el contrato de conexión. Aquí se hacen los diferentes reportes con los cuales se garantice que la planta ya puede entregar la potencia que le fue asignada. Validando este punto, ya sabemos que estuvo las pruebas de puesta en servicio con las cuales se ajustó todo el tema de todo el tema eléctrico, de control, comunicaciones, y con lo cual ya se tiene garantía de que se puede conectar de manera segura la generación al sistema. Aquí vuelve y coge relevancia el tema de las protecciones que mencioné que era transversal. Es muy importante porque el tema de las protecciones no, implica no solo a la gente, sino también al operador de red o transmisor, dependiendo de dónde se vaya a conectar el proyecto de generación, o también, perdón, a el CNE, donde todos estos tres actores tienen que dar su visto bueno para la conexión del mismo. Y previamente, pues hay una revisión de este informe o conjunto de parámetros a recomendar para la conexión del proyecto, que es emitido también por el agente generador. Todo esto, pues, también acompañado de... Hay una comunicación firmada. Esta comunicación es muy importante porque se relaciona con la primera oferta que va a dar la planta de generación. Ya estamos hablando de una etapa en la cual el proyecto básicamente está listo. Su conexión a la red es inminente, se ha cumplido con todas las especificaciones técnicas, con todos los protocolos, tanto técnicos de control como de comunicación, y digamos que ya se tiene básicamente su comisionamiento en un 90 o un valor muy cercano al 100, no digamos al 100%, porque de la realidad se tiene que siempre hay que hacer ajustes, sea de control, sea de alguna condición como tal, pero básicamente digamos que el proyecto tendría el visto bueno para su conexión desde el punto de vista de fabricación. Y digamos que en este punto no hay garantías de los fabricantes, de los cuales se pueden hacer sintonía de algunos elementos como tal, pero que esto no implica un retraso con respecto a la fecha de puesta en operación previamente concertada. Entonces, 2 días calendario previos a la primera oferta, pues entonces tendríamos una comunicación firmada por el Transmisión Nacional, Regional u operador de red, indicando que el proyecto cumplió con la reglamentación vigente. Se deben anexar pruebas para verificar el comportamiento de los esquemas de protección. Esto es lo que mencionaba ahora. Digamos que todo esto está asociado al comisionamiento, simulación, ajuste y recomendaciones que se dieron durante todo este proceso de revisiones de los diferentes actores.
Entonces, aquí haciendo énfasis en la CREC 121 del 98 y de manera textual, indico que las plantas o unidades nuevas y las que pretendan reincorporarse al mercado mayorista solo podrán declarar entrada en operación comercial junto con las ofertas para el despacho. Digamos que esta condición va muy de la mano ya la parte comercial. Sabemos que el ingreso de un proyecto de generación como tal no va a tener solo impactos para el agente a nivel técnico, porque dependiendo el tipo de ingresos, sabemos, puede ser térmico con sus costos de rampas de entrada, sea hidráulico también, o el eólico solar, pues estas condiciones generan unos costos, pero también van a generar unos beneficios para el sistema. Entonces aquí es un punto importante porque es donde vamos a empezar a mirar todo, no solo desde lo técnico, sino también desde lo económico, la parte de remuneración asociada a la incorporación del proyecto. Entonces aquí los requisitos como tal, que es una comunicación descrita de la entrada en operación comercial, la declaración de entrada en operación comercial de una planta despachada centralmente se oficializa con la declaración de la oferta para el despacho económico, punto muy importante a tener en consideración, que muchas veces digamos que no es muy claro este ítem y también generaría como algún grado de incertidumbre al momento en que el promotor o agente como tal va a hacer su primera energización, donde quisiera saber cómo va a ser la remuneración por la energía que está suministrando, sea de manera permanente por un periodo determinado o sea por periodos como tal. La comunicación de la entrada en operación comercial se debe entregar al CND como mínimo 2 días antes de la fecha de recepción de la primera oferta, ya que se deben adecuar todos los procedimientos necesarios para el despacho económico. Lo que mencionábamos al inicio de la presentación, sabemos que todo esta resolución y cualquier otra que sea emitida está muy enfocada en la operación, en las condiciones operativas de la red. ¿Esto para qué? Para mantener la confiabilidad de la red, poder prever cualquier problema que se pueda dar con el ingreso de un determinado proyecto al sistema. Bien sabemos que el ingreso de un proyecto como de generación, de manera particular como estamos enfocados en esta charla, puede tener, pues tiene impactos positivos, tanto a nivel de tarifa como pues a nivel de usuarios final cuando lo hablamos desde el punto de vista económico, pero también lo tiene a nivel de operación, porque podríamos estar hablando de un elemento que me puede ayudar a controlar cargabilidades, puede ayudar a controlar tensiones y con esto pues estaría aumentando la confiabilidad de la red. Son beneficios propios del proyecto que si bien digamos que no se ven materializados desde lo económico, desde lo operativo sí tendrían un gran impacto. Aquí continuando, que me salte un poco pues la parte pues como tal asociada a lo económico, pero retomemos un poco lo asociado a la parte de la generación y asociado a lo técnico, que son la parte de las pruebas como tal. Y en esta primera instancia, miren que estamos hablando de 3 días calendario como tal, previa a la fecha de pruebas a la fecha de pruebas, perdón, fecha de puesta en operación, estaríamos hablando del cumplimiento, aquí ya con información ya más relevante. Sabemos que este ítem se retomó también en la etapa inicial, pero estábamos hablando de información preliminar como tal. Aquí ya estaríamos diligenciando los formularios con la información basada en el comisionamiento de la central, tanto para la eólica como las solares. Los anexos como tal determinados allí son muy específicos, hablando de información muy particular como tal, asociada a las condiciones técnicas de cada elemento que conforma la central, por lo menos la eólica solar con sus conversores o sus particularidades aplicables a la misma, a sus controles de tensión, modos de operación como tal. Esta parte estaríamos hablando ya como tal, como de una revisión conjunta de toda la información necesaria para garantizar que la operación del sistema con el ingreso del proyecto esté bien y que toda la información suministrada no tenga ningún inconveniente para lo mismo, para el ingreso como tal. Aquí, miren que lo mencionábamos, está el ajuste de las protecciones 3 días después de la puesta en operación, perdón, 30 días
De igual forma, en todo el proceso o en todas estas tres etapas que hemos nombrado, este ítem es muy relevante porque básicamente para que pueda ingresar el proyecto hay que dar garantía de selectividad en las protecciones, que todo funcione muy bien, pero en el transcurso de estos 30 días se le pueden dar dando un cumplimiento como tal a un reajuste si es necesario a las protecciones a nivel de generador y también sistema. Aquí hay un punto muy importante también que está el tema de las pruebas previas. Ya en el ítem 1 habíamos hablado de la información preliminar de los elementos de control, curvas de arrastre, son un sinnúmero de documentos y de información que se debe suministrar. Aquí ya estaríamos hablando de las mismas pruebas. Recomendación importante. Hay diferentes, digamos que en esta etapa todos los equipos tienen garantía de fabricación. Es muy importante que los diferentes protocolos propuestos aquí para las diferentes pruebas sean concertados con ellos. Si es factible aplicar lo recomendado en la resolución o si es necesario hacer una modificación a algunos. Digamos que esto se puede ver muy simple, pero al momento de realizar alguna prueba como tal, se puede ver afectado. Y estamos hablando de que hay tiempos de cumplimientos como tal para entregar esta información, tiempos que son obligatorios. Digamos que si no se da, pues hay formas de hablar con el CND, Comité de Controles o Comité Aplicable, con el cual se pueda concertar nuevas fechas, pero previamente argumentando de manera muy técnica el porqué de los retrasos o la problemática que se esté presentando. Aquí hay un tema muy importante, la verdad a mí me parece muy interesante y es el hecho, bueno, acá hay un tema muy relevante y es asociado con las pruebas antes de la etapa 3 que por lo menos son de obligatorio cumplimiento y quiero hacer referencia por lo menos, en un momento vamos a llegar a las pruebas de estatismo y banda muerta. Estas pruebas, digamos que por lo general son muy simples de realizar, simples entre comillas, pero es por la importancia que tienen al nivel de operación. Sabemos que unas pruebas de estatismo y banda muerta van a garantizar el comportamiento de la regulación primaria del sistema. Todas las unidades de generación, sin importar su tecnología, deben aportar al control primario de frecuencia. Digamos que esta particularidad esta premisa operativa puede generar problemas en el sentido que si bien al momento de realizar esta prueba ocurre algún inconveniente, llámese regulador de velocidad, llámese inversor que me pueda brindar el control que necesito para garantizar esta condición, la planta no se puede conectar. También, digamos que esta prueba la podemos hacer en etapas anteriores, digamos que puede ser, la puedo hacer en la prueba de puesta en servicio, pero digamos que hay algunas pruebas que se pueden hacer allí, pero si no hay garantía de conexión o de energización o de entrega de potencia al sistema, no lo puedo hacer. Bueno, digamos un caso, quiero conectar un motor reciprocante y digamos que no me puedo conectar a la red, pero todo a nivel interno está muy bien. Puedo utilizar resistencias con las cuales puedo emular entrega de potencia. Eso está muy bien. Deberías, para esos casos, debes entregar un protocolo a tu comité de controles indicando que vas a cambiar los protocolos estimados para eso. Entonces, son premisas importantes de maneras particulares que no solo aplican a esto, sino también a muchas otras pruebas que se puedan hacer que pueden llevar que pueden generar problemas a nivel de entrada en operación, porque estamos hablando de una prueba de rutina que se puede hacer desde el punto de vista del comisionamiento o inclusive es una prueba que es
relativamente rápida de desarrollar, pero digamos que no solo se puede presentar ese problema que mencioné ahora, también puede darse de que al momento de que yo vaya a energizar, digamos que todo esté muy bien, energice, pero ¿qué pasa? Vaya a mi módulo de control en el cual yo puedo hacer las pruebas y digamos que yo no pueda desarrollarla conforme dice el acuerdo del CNO, que yo no pueda entrar a las referencias de velocidad y cambiarlas, o que el inversor, bueno, tanto en los inversores no, ese tipo de tecnologías son muy flexibles y no me generarían mayor impacto, pero hablemos desde el punto de vista de la generación convencional, que si bien los sistemas modernos de control son muy flexibles, y me permiten trabajar de manera confiable en la red, digamos que cada fabricante tiene su arquitectura de control y su forma de protegerla, porque digamos que la mayoría de pruebas de las que estamos hablando las hace el fabricante, pero digamos que si no está a la mano un procedimiento avalado por ellos, digamos que es complicado hacerlo, y una prueba tan sencilla como esta te puede generar un retraso, porque si no tienes este cumplimiento, definitivamente no puedes entrar. Y allí pues se generarían problemas, sabemos que hay documentos importantes concebidos desde la etapa 1, donde hay compromisos contractuales que pueden llevar también a, a impactos a nivel económico. Y a lo que mencionaba, miren que acá dice que 3 días calendario para las pruebas de estatismo y banda muerta. Es muy importante, o el foco de lo que yo mencionaba, es que si bien tenemos un cronograma a nivel regulatorio, es muy bueno que se converse con el técnico, porque hay restricciones propias que se pueden dar en una puesta en servicio, un comisionamiento, que te pueden generar este tipo de restricciones. 3 días calendario puede ser un tiempo suficiente para una prueba de estas características, pero si están los problemas que previamente mencioné u otros propios, digamos que es una primera prueba de estatismo y banda muerta que yo pueda hacer, ese tiempo puede ser muy corto. Entonces es muy importante siempre estar analizando todas estas ventanas de tiempo, todas estas consignas que se están dando desde el punto de vista de lo real, operativo y de la repercusión que tendría a nivel económico si ocurre algún problema con ello. De igual forma, esta última etapa está muy enfocado a toda la parte de pruebas, llámese curvas PQ, llámese también consecución de algunos certificados, pero entonces, en resumen, lo importante es que todo este tipo de pruebas pues previamente ya deben ser concertadas, deben tener un protocolo, un tiempo estimado y una aplicabilidad de la misma y un impacto a nivel final, porque básicamente son solicitudes de información que ya desde la etapa 2, digamos que ya se tienen, pero que en esta etapa, en la etapa 3, se está materializando a nivel de pruebas y haciendo su verificación o actualización de la misma. De igual forma, para este tipo de pruebas estamos contando desde 180 días calendario para información de rampas meteorológica, 90 días para certificación de curvas LBRT, HBRT, curvas de estatismo de banda muerta y curva PQ, y pues ya 3 días calendario para las series de 6 meses, que ya la habríamos hablado, que desde la etapa 2 estaría. Entonces, aquí como etapa previo de finalización, miren que está la parte de las pruebas de determinación de los modelos de simulación. Estas pruebas, pues básicamente van a formalizar la información preliminar de las mallas de control o sistemas de control que tiene el generador allí. Entonces, miren que todo esto es una condición de tiempo que se viene manejando como tal y que desde la etapa 2 a la etapa 3 e inclusive etapa intermedia de pruebas de puesta en servicio, digamos que esa información se va consolidando. Bueno, con esta termino pues mi presentación. Cualquier duda que se presente con respecto a ella, pues estamos prestos a atenderla. Y de antemano pues agradecerles pues por sacar este espacio de tiempo y compartirlo aquí con nosotros. Bueno,
Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias a todos por su participación. Los invitamos a que diligencien la asistencia y la encuesta de satisfacción que tenemos en el link. Por el interno hemos estado dando respuesta a las preguntas puntuales que hemos recibido y a sus agradecimientos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram y a que visiten nuestra página web en donde publicaremos aparte de esta charla e igualmente difundiremos la programación de nuestros próximos live. Rolando, te voy a hacer las preguntas que hemos recibido y a las cuales no les hemos dado respuesta. ¿En qué consisten las pruebas de puesta en servicio? Listo. Las pruebas de puesta en servicio son varias, pues básicamente son demasiadas. Digamos que las podemos subdividir primero en pruebas vámonos, eso es dependiendo de la tecnología, vámonos a la generación convencional, que digamos que es la más sencilla, estarían subdivididas en pruebas al generador como tal, que sería pruebas de funcionamiento, de parámetros, pruebas, puede ser, digamos, hablemos de un generador sincrónico como tal, pruebas al rotor, pruebas a estator, pruebas de aislamiento, en fin, digamos que esas pruebas están muy de la mano al comisionamiento del mismo y el mismo fabricante estaría para entregarlas. También vamos a las pruebas de los sistemas de control. Aquí lo podemos hacer extensivo a cualquier generación convencional como tal, porque ¿en qué consiste? Consiste en la sintonización de las diferentes mallas con las cuales se pueda garantizar un comportamiento adecuado del generador cuando esté conectado a la red, sea para que responda, para entregar potencia, para entregar tensión, combinación de las mismas o inclusive hay otros modos específicos. Eso es dependiendo también desde la etapa de ingeniería, cómo se ha pensado que va a operar el control. A nivel de Colombia es importante mencionar que como mínimo un generador debe prestar el servicio de regulación primaria de frecuencia. Entonces, de antemano ya el sistema de control debe tener una malla para que garantice este desempeño y un modo de operación del mismo. Entonces, estaríamos hablando de una sintonización de controles como tal. También hay pruebas como tal de comunicaciones, de protecciones. Entonces, son como estos 4 grandes ítems: generador, control, protección y comunicación, que se le debe hacer pruebas. Y también, como menciono, depende también el tipo de tecnología que se esté utilizando, porque no estaríamos hablando lo mismo un motor reciprocante, una planta solar, pero digamos que estaríamos hablando de esos 4 grandes temas. Igual, dependiendo tecnología, pues ya habría que enfocarse también en pruebas de caldera, pruebas en conjunto, entre caldera generador, o si es motor reciprocante, pues motor con generador. Si ya es eólica o solar, pues vaya, valide cómo están funcionando los inversores, qué modos de control tienen. Entonces, básicamente, esas pruebas de comisionamiento hacen énfasis en las pruebas mínimas con las cuales el generador y sus complementos entrarían a operar de manera adecuada. Estas siempre las recibe el fabricante o deben ser entregadas por fabricantes. Rolando, en esta misma línea, ¿en qué consisten las pruebas de supervisión simuladas con el CND? Mira, las pruebas de supervisión simulada básicamente estarían asociadas a las pruebas de comunicación. Son pruebas que son relativamente comandadas, donde el CND, digamos algo muy puntual, donde el CND puede mandar a una señal de control para apertura del generador, en la cual puede también mandar una señal de apertura para algún interruptor. Esas son las señales simuladas como tal, en las cuales se validan la maniobrabilidad o se valida de que haya una operación local y remota de los diferentes elementos que sean de comunicación y de control de la central como tal. Listo. Según la resolución CREC 075 del 2021, dice que se debe mostrar que el proyecto entregue al menos el 90% de la capacidad asignada de transporte para poder declarar la puesta en operación comercial. Para una planta con fuente primaria variable, solar o eólica, ¿cómo se puede cumplir con este criterio si, por ejemplo, nos encontramos en periodo del fenómeno del Niño, en el cual el recurso solar es bajo? Esa pregunta es bastante interesante. Digamos que en ese punto de vista la resolución tampoco es que sea muy clara en ese sentido. Sin embargo,
Tocaría validar bien ese ítem como tal. Pues la respuesta como tal no la tengo muy a punto porque no estoy seguro si se puede hacer por periodos. Tendría que analizarlo. No lo tengo aquí muy en contexto. Pero básicamente, si nos vamos a lo puntual de la resolución, digamos que debe tener el cumplimiento de ese 90% en un periodo consecutivo de tiempo. Entonces tocaría validarlo como tal en qué condición podría darse. Wilma. Sí, a ver, de pronto a Julio le podemos responder en virtud de lo que busca la 075 del 2001, que busca organizar todo el tema de adjudicación de puntos de conexión o de capacidad de transporte del sistema. Entonces, básicamente, ella se refiere acá es que si usted tiene un compromiso de entrar una capacidad, la cual una generación en potencia, ¿ya? Es decir, una capacidad instalada en potencia a la cual ya se le asignó un transporte que por lo menos debe tener ya el 90% de esa capacidad instalada. Por ejemplo, cuando son plantas que son diferentes unidades, entonces que al menos ya haya montado, digamos, el 90% de esas unidades, que te da el 90% de la capacidad nominal de la planta que coincide con la capacidad de la red adjudicada. Entonces es un tema más de potencia que de energía, ¿cierto? Porque como bien lo dice, sí, el tema del fenómeno del niño es un tema de energía, que no tengo la suficiente energía, pero realmente lo que tenemos que demostrar es que sí tenemos esa capacidad de potencia instalada a la cual se nos adjudicó esa capacidad del sistema. Muchas gracias, Wilma. Bueno, por acá tenemos más preguntas. ¿Los modelos definitivos del recurso de generación aplican para todos los proyectos o solo para aquellos que son despachados centralmente? Aplica para todos. Lo único que puede darse como una excepción es es el tema de señales, o sea, de monitoreo desde el CND, que no necesariamente puede ser. O sea, me explico, para dar como un poco de contexto. Los modelos de control son para todas las unidades que se conecten al sistema de transmisión nacional. Lo único que no tiene que ser obligación o hay discriminación para plantas despachadas centralmente y las que no, es la supervisión. Ahí pueden haber excepciones concertadas previamente o con información entregada desde el CNE, donde te da indicación que no necesariamente tienen que estar monitoreadas como tal. Siguiente, ¿cuáles son las normas que reglamentan las pruebas de puesta en servicio para generación solar fotovoltaica? ¿Cómo fue? Qué pena, no te escuché. ¿Cuáles son las normas que reglamentan las pruebas de puesta en servicio para generación solar fotovoltaica? Hay varias, o sea, son muchas. Digamos que estarían asociadas básicamente, está el CNO, la CNO 1225, la 1224, la CNO 1223, la CNO 1246. Estas como un resumen, porque hay muchas más. Estas básicamente porque están enfocadas en los modelos de control, las pruebas PQ, la entrega de los certificados de las curvas LBRDT y LHBDT como tal, pero básicamente son muchísimas más. La resolución, inclusive la 1214, da una introducción a la misma y ya la navegación por los diferentes acuerdos te dan una ampliación de la misma. Esas te las menciono porque son como las más relevantes como tal, porque hablan de las pruebas que se le tienen que hacer tanto a nivel operativo como a nivel de generación y pues también a nivel de control. Bueno, finalmente te voy a hacer la última pregunta, pero también invito a todos los asistentes que si tienen más preguntas nos las pueden hacer llegar al correo y nosotros les estaremos dando la respuesta. ¿Cuáles son los compromisos que se deben tener en cuenta para entregar al operador de red? Bueno, el operador de red básicamente es el que va a dar va a dar la viabilidad
para el punto de conexión. Entonces, básicamente son dos, el estudio de conexión y el estudio de coordinación de protecciones. Ya con ello, pues digamos que desde la etapa 1 que se mencionó en la presentación, ya eso se tramitaría ante la UDMIC, se daría el aval, se da el punto de conexión y se procede con todo lo especificado en la presentación. Pero básicamente, en una forma de resumen, son esas dos. Como primero, el estudio de conexión y segundo, pues el estudio de coordinación de protección. Bueno, ya iba a cerrar, pero tengo otras dos por aquí, con el permiso de todos los asistentes. Las trataremos de responder muy rápido. Las mediciones meteorológicas para plantas solares que toca entregar con un histórico de 6 meses, ¿aplica solo para plantas solares con compromiso de energía firme? No aplica para todas. Listo. Y finalmente, ¿en qué partes del proceso es donde más problemáticas se dan y que han causado retrasos importantes a los proyectos basados en las experiencias precedentes? Pues básicamente ese punto, digamos que es muy, muy bueno y digamos que es hasta el punto de sentarse a conversar porque digamos que las experiencias son muchas, no tanto vividas y también compartidas. Y digamos que es en lo que mencioné, digamos que es al momento de aplicar un protocolo, digamos que como los diferentes protocolos que se tienen que pueden ser muy relacionados a las resoluciones que aplican, pero que al momento de llegar a la materialización en una prueba, pues digamos que no son aplicables, entonces eso puede generar un retraso. Y esa etapa 2, donde digamos que está la prueba de puesta en servicio, puede generar mucho problema. Primero, por la sintonización de los controles. Lo segundo, poder alcanzar los niveles de potencia recomendados para las pruebas, sea potencia máxima, sea potencia mínima, y lo otro, la estabilidad de la generación. Eso pues no aplica para todas las tecnologías, pero claro está que muchas veces, y como se mencionó ahora en mi pregunta, que es un punto muy importante, es poder alcanzar la potencia máxima de una planta de generación y mantenerla por un periodo de tiempo establecido. Entonces allí es donde digamos que se genera el mayor punto de problemáticas, sea a nivel de generador, sea a nivel de control e inclusive protección y comunicación. Digamos que ahí es donde converge todo eso. Listo. Hasta acá cerramos el ciclo de preguntas. Muchas gracias, Rolando, y muchas gracias a todos los que hicieron sus preguntas. Bueno, gracias. Bueno, no queda sin más agradecerles a todos por su asistencia. Como bien lo dijo Lady, algunas preguntas muy particulares se respondieron directamente en el chat y de todas maneras nos pueden hacer llegar más inquietudes y si vamos a revisar, si alguna se nos pasó, la responderemos directamente a la persona. Igual, quedamos atentos a lo que necesiten, a lo que requieran. Como pueden ver, estos son temas muy amplios, es decir, aquí dimos, digamos, un contexto general del tema, pero cuando nos empezamos a meter en cada uno de los acuerdos, de las regulaciones, de los trámites, formatos, estudios y análisis que hay que realizar, esto todo es un mundo. Y sobre todo porque esto es la vida de los proyectos a la hora de entrar, porque como ustedes vieron son tiempos muy limitados, muy específicos y la verdad muy cortos. Es decir, el primer lance es a los 6 meses, ¿cierto? A los 180 días y de ahí para allá tenemos una gran cantidad de procedimientos, formatos, estudios y análisis. Entonces, esto es una matriz de riesgo que hemos utilizado muy firme, que se debe de cumplir porque esto nos puede retrasar la entrada de un proyecto y cualquiera de ustedes lo saben que un retraso de un proyecto en el sistema son miles de millones de pesos. Entonces esa es la importancia de ese tema y por eso sin ningún compromiso quedamos abiertos a cualquier inquietud, cualquier detalle o cualquier análisis que podamos colaborar. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Estaremos invitándolos a otro tipo de charlas similares a esta con estos temas y otros. Felicidades. Muchísimas gracias y feliz tarde. IEB, energía vital
conexión total.